Y como ya te lo anticipábamos, uno de los temas centrales de Reporte 12 Edición Central tiene que ver con lo que está pasando en el vecino país, lo que está pasando en Venezuela, la crisis que está atravesando el pueblo venezolano. Algunos analistas políticos, analistas internacionales dicen que después de la muerte del presidente Hugo Chávez, esta crisis se agudizó, llega el presidente Nicolás Maduro al poder tras elecciones. Recién estábamos buscando algunos datos para compartir con ustedes. Las elecciones fueron el año pasado. 50.61% de los votos obtuvo el actual presidente venezolano, presidente chavista Nicolás Maduro, y 49.12% tuvo su contrincante, el opositor Enríquez Capriles, de la Mesa de Unidad Democrática. Una diferencia muy reñida del 1.49%. Desde entonces, Venezuela, decíamos, en una crisis. Así son las noticias que llegan por lo menos desde el vecino país. Está en comunicación con nosotros Francisco Busato, cuando allá en Venezuela, en Caracas, en la capital venezolana, son las 7:05 de la tarde. Francisco Busato es un santafesino que vive hace 7 años en Caracas, Venezuela. Está viviendo allí y hace algunos años hizo un documental que se llama Lo crudo y lo refinado, y hace referencia justamente a las distintas voces venezolanas que hablan de la situación del país. Francisco, desde ya muchísimas gracias por esta comunicación vía Skype con Reporte 12 Edición Central. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, un saludo para usted y para toda la audiencia. Te aclaro que soy santotomecino. No Santotomecino. Con más razón, entonces. Francisco, bueno, consultarte, queríamos conocer tu mirada santotomecina, tu mirada santafesina sobre esta crisis que está atravesando Venezuela. Hace 7 años que vivís allá, por lo tanto viviste prácticamente todo el gobierno del presidente Hugo Chávez y estás viviendo el gobierno que está transitando el actual presidente Nicolás Maduro. ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela hoy? Contanos. Bueno, mirá, como bien decías vos, hay una situación de tensión, podríamos decir una crisis social, política, económica, si se quiere decir así, que se ha agudizado desde la muerte del presidente Chávez, del expresidente Chávez, y en el actual gobierno de Nicolás Maduro. Yo creo básicamente que hay una crisis en Venezuela que viene de hace varios años atrás, que no es solamente la que se está viviendo hoy. Episodios o situaciones como la que se viven hoy en Venezuela se vivieron anteriormente en los años 2002, en los años 2004, luego en el año 2007, o sea, situaciones de bastante tensión social en la que, digamos que las polarizaciones políticas se evidencian con mayor fuerza y generan enfrentamientos no solo dialécticos o de discursos, sino que también se trasladan a la cotidianidad en la calle en las calles de Venezuela, o en este caso en Caracas, donde yo vivo. Yo creo que hay dos proyectos de país totalmente opuestos, muy opuestos, en lo que es el proyecto del gobierno y en lo que es el proyecto de la oposición, y bueno, eso hace que haya un enfrentamiento permanente. ¿Por qué? Porque el gobierno plantea desde que llegó Chávez, o más que todo a partir del año 2006, fue en realidad, luego de su reelección, ir al socialismo del siglo XXI, como lo definió Chávez, y una oposición que evidentemente no quiere saber nada, con toda su legitimidad, de ir hacia un modelo socialista. Eso hace obviamente que haya una fuerte discrepancia y una fuerte oposición entre ambos sectores. Ocurría que antes, bueno, la fuerza del chavismo era mucho más fuerte, y electoralmente hablando, y bueno, en la última elección de Maduro, la distancia, como bien decían ustedes, fue mínima, haciendo que la tensión sea mucho más grande, porque no es que un 60-70% haya votado a Maduro y eso le dé una legitimidad rotunda para conducir el país hacia el socialismo, sino que hoy la oposición representa la mitad del país. Entonces, bueno, eso trae esta confrontación. Paralelo a eso, hay un proceso en este momento, desde hace 2 años, muy fuerte, inflacionario, en el cual el gobierno es preso, digamos, de las condiciones de vida que marca el sistema capitalismo en cuanto a la inflación de precios, cuando vos tenés un gasto muy grande, cuando vos tenés una divisa controlada, y eso hace a un gobierno que importa la mayoría de los productos sufrir un proceso inflacionario muy grande. Eso no quita
que haya también un accionar importante de los sectores de oposición y no de toda la oposición, porque a mí me interesa remarcar mucho que hay, creo, dos oposiciones bastante, o hay dos sectores muy fuertes dentro de la oposición en Venezuela y que se evidencian. Hay un sector que digamos que está representado por Enrique Capriles Radosky, que fue el último candidato a presidente por la oposición, que es un sector más dialoguista, un sector que plantea, bueno, un cambio de gobierno, un cambio de rumbo, pero que respecta los procesos eleccionarios, electorales, más allá de que Capriles haya dicho que la elección última de presidente había habido fraude, o no reconoció a Maduro como presidente, con el tiempo fue tomando una postura más de diálogo. Y hay otro sector de la oposición que es minoritario, pero que es el más radical, y que es el que está representado por Leopoldo López, quien actualmente está detenido, está preso, y por María Corina Machado, que es una diputada también de la oposición, que la han destituido también de su cargo de diputada, y la cual seguramente sea detenida o vaya a la cárcel cuando arriba Venezuela el día de mañana, ambos dos dirigentes de estar acusados de orquestar los movimientos golpistas, según el gobierno, que hay para salir salir por una vía no electoral, por una vía más repentina del gobierno de Maduro. Quiero aclararte que estas acusaciones que hace el gobierno para mí tienen una base sólida. En el pasado 23 de enero, al inicio de año, Leopoldo López y María Corina Machado iniciaron un plan que ellos mismos determinaron y llamaron La Salida. Ese plan consistía en hacer acciones de calle para que el gobierno de Maduro, para debilitar al gobierno de Maduro y anticipar la salida del gobierno. Creo que eso es más que notorio, en Venezuela lo saben hasta los mismos opositores, muchos de los cuales no están de acuerdo con estas acciones de este sector radical de la oposición, que es el más minoritario y que sin embargo es el que lleva las acciones más violentas a cabo. Ha habido muchas marchas de la oposición en Venezuela, muchas de las cuales se han desarrollado en paz y en las cuales no ha habido problemas, y ha habido otras marchas, y más que todo cuando las marchas van terminando, entra el accionar de grupos violentos también dentro de la oposición que han producido enfrentamientos con la policía. En estos mes y pico que va de crisis más fuerte, digamos, han muerto 31 personas, si no me equivoco, sí, o 33 con 2 fallecidos que hubo ayer. Y déjame decirte que de esos 33 fallecidos ha habido 8 o 9 que son en manifestaciones. Ha habido 6 personas que murieron por intentar levantar los piquetes que habían montado la oposición. Hay 4 motorizados que murieron degollados por alambres que cruzaban la oposición en las barricadas que hacían para un poco paralizar el tráfico de la ciudad. Y bueno, obviamente que la imagen que llega a Venezuela en el mundo siempre es la de una dictadura que arrasa contra todos los ciudadanos, y creo que si bien hay una tensión social y hay un endurecimiento por parte del gobierno de Maduro, creo que es una imagen muy común en la que se cae y que es para mí un error desde mi punto de vista. Tengo muchos amigos... Sí, perdón. Francisco, ¿qué expectativas hay en Venezuela respecto de los cancilleres de UNASUR que están procurando abrir una suerte de canal de diálogo para tratar de atemperar un poco los ánimos allí en Venezuela? Las expectativas son muy grandes por parte del gobierno y por algunos sectores de la oposición. Sin embargo, yo creo que hay una ala dura de la oposición que no está abierta al diálogo. Maduro ha llamado en más de una ocasión a un diálogo, ha ofrecido incluso hacer un diálogo en el Palacio de Miraflores, en cadena nacional, con los principales líderes de la oposición, con el movimiento estudiantil, que es un movimiento muy fuerte, y no han aceptado ir al diálogo. Se han hecho comisiones, por la verdad, como se dice, para investigar a fondo los hechos, y la oposición dice que no va a ir porque es toda una trampa del gobierno. Se ha hecho una comisión para resolver los problemas económicos, y en cadena nacional fueron los principales representantes de las empresas más importantes de Venezuela y le dijeron a Maduro, en la cara de Maduro y en cadena nacional, adelante de todo el país, varias verdades que obviamente al gobierno no le favorecían, y sin embargo el gobierno las aceptó y está intentando corregir sobre la marcha los desfasajes que yo te comentaba que hay en el sistema de vida venezolano. Yo creo que hay expectativas grandes para el diálogo en algunos sectores de la oposición y en el gobierno para intentar a llevar la calma definitiva a las calles de Venezuela, que están más tranquilas de lo que era hace un mes atrás,
pero creo que hay un sector de la oposición, y te repito, es el minoritario, quiero aclararlo, que no está interesada en el diálogo y que está interesada en una salida anticipada del gobierno, en generar el caos necesario para que el gobierno renuncie, y algo que Maduro dijo que no va a hacer. Hay un en internet, cualquiera lo puede buscar, se llama Gen Sharp, es un intelectual que ha planteado métodos democráticos para salir de gobiernos dictatoriales según su punto de vista, y que consiste en diferentes pasos que deben hacer los movimientos opositores en los países para poder derrocar un gobierno. Entre esos pasos que plantea son lo de generar una situación de crisis en las calles, permanentes manifestaciones y la mayor cantidad de violencia posible para debilitar así la imagen de un gobierno. Creo que hoy en todo el mundo se habla de la dictadura de Venezuela, se dice que han matado, torturado y violado un montón de derechos humanos sin presentar pruebas contundentes. Yo lamento mucho en estos días justo que se han cumplido en Argentina, ayer con la conmemoración de la última dictadura militar, que haya gente que compare esos procesos dictatoriales que se viven en América Latina con lo que está pasando aquí en Venezuela. Me parece que es una aberración, me parece que es no tener la más mínima idea de lo que se está diciendo. Francisco. Y me atrevería a decir que, sí, disculpame, que termino la idea, me parece que es utilizar imágenes y cosas que se dicen para repetir y establecer una imagen de un gobierno que desde mi punto de vista ha sido en muchos casos demasiado paciente con algunos tipos de protestas, no con las protestas pacíficas de la gente que son bienvenidas y que el propio gobierno felicita. Las protestas pacíficas porque por supuesto que cuando hablamos de democracia también estamos hablando de que la gente pueda salir a la calle a protestar, como bien lo decías y señalabas, en forma pacífica. Quiero quedarme con lo que decíamos recién cuando arrancaba esta entrevista, ¿no? Nosotros hacíamos referencia a que el presidente Nicolás Maduro llega al poder por una elección, por un proceso democrático, por una votación, y que fue elegido por la mitad más uno justamente del pueblo venezolano. Vos recién mencionabas en la entrevista un punto importante que muchos señalan como el punto de inflexión, señalan como que fue la gota que rebalsó el vaso en Venezuela y tiene que ver con el proceso inflacionario. Las noticias que llegan a la Argentina y al resto de los países del mundo con respecto a Venezuela es un desabastecimiento total. Por ejemplo, que la gente va a un supermercado y no encuentra elementos de aseo personal, no encuentra jabón, no encuentra shampoo, no encuentra crema de enjuague. Lo mismo pasa con los productos de la canasta básica, la harina pan, que es muy importante para la dieta diaria de ustedes los venezolanos. Preguntarte, vos que hace 7 años que vivís ahí, cuando vas a un supermercado, ¿con qué panorama te encontrás? ¿Te encontrás con góndolas vacías? ¿Te encontrás con algún tipo de restricción? ¿O podés comprar libremente hoy en Venezuela? No, poder comprar se puede comprar libremente. Sí, hay problemas de abastecimientos y en productos básicos. Eso no lo puede negar ni el chavista más radical que pueda existir en la faz de la tierra, y creo que no lo niega el gobierno. Hay problemas con la harina pan, hay problemas con el papel toalé, con el papel higiénico, hay problemas con el café, hay problemas con el azúcar, hay problemas con el aceite, hay problemas con productos básicos de la canasta básica, y hay problemas de abastecimiento. Las razones de ese desabastecimiento son varias. No podemos quedarnos solamente en que las razones son que no hay, porque me parece que hay que buscar otro trasfondo. Tampoco voy a caer en que todo es una conspiración, pero también hay. Es todo parte de un mismo proceso de un sector que no quiere a este gobierno. Ahora, los problemas están y el gobierno tiene que atacarlos, y no los vamos a negar. Yo en particular no lo niego, porque cuando yo voy al supermercado me cuesta conseguir un aceite, me cuesta conseguir un azúcar, me cuesta conseguir un café, hago colas que uno no está acostumbrado a hacer para comprar algunos productos, y no me gusta. Ahora, déjame decirte algo que para mí es muy importante. Yo tengo muchos amigos que son antichavistas, que no quieren al gobierno, conversamos, tenemos muchos puntos de acuerdo, porque eso es otra cosa que no se dice afuera, o que no se muestra, como que hay una guerra permanente. Yo creo que es más lo mediático que lo real y lo concreto. Ahora, en este país, y bueno, ustedes tienen unas venezolanas que creo invitadas ahí, creo que ellas lo van a poder corroborar, este país fue un país muy pobre toda su vida, donde el 80% de la gente vivió en la pobreza, con analfabetismo, con miseria y con gente que se moría de hambre. Yo invito a cualquiera que venga a Venezuela, y no me lo van a poder negar, aquí hoy nadie se muere de hambre. Aquí hay analfabetismo, porque lo hay como en todos los países, pero hay muy poco analfabetismo, y hay un sistema de salud que tiene que mejorar mucho, porque hay problemas de salud con los insumos también, con las medicinas básicamente,
pero hay Francisco, hay un gobierno que ha atendido las necesidades más básicas de esa gente más humilde. por ahí pasa la discusión, sin duda alguna. Por eso la polarización de la que vos hablabas, no solamente la polarización política, sino la polarización de la sociedad, esta sociedad dividida que está buscando dos modelos de Venezuela, pasa por ahí. Te agradecemos muchísimo esta comunicación desde Caracas, Venezuela, por tu tiempo. Muy interesante realmente conocer la visión de un santafesino que hace 7 años que vive allí. Que termines muy bien la tarde. Gracias. Te agradezco y lo único que te pido es eso. Creo que intentar no caer en frases sencillas y comunes y entender que el proceso que se está viendo acá es de crisis, que hay un problema, pero decir que hay una violación sistemática de los derechos humanos, que aquí se está matando gente, que el gobierno manda tropas a matar a mansalva, me parece que es caer en las cosas que se venden en los medios de comunicación y que no pasan. Acá la gente hace su vida normal, cotidianamente, con los problemas que tiene el país, y que son varios, y que el gobierno tiene que resolverlos, y que la oposición también quiere resolver, y ojalá se llegue a un entendimiento y a un diálogo, que creo que parte de la oposición lo quiere, y muchos opositores lo quieren, pero hay un sector de la oposición que está decidida a no ir al diálogo y a seguir incendiando el país. Les agradezco mucho a ustedes el espacio. Gracias. Un saludo a toda la audiencia. También que los cancilleres del UNASUR, que como decíamos, están reunidos en Caracas, Venezuela, para empezar a encauzar un proceso de diálogo y de paz de su fruto. Hablábamos entonces con Francisco Bussato, santotomecino, en realidad, que hace 7 años que está viviendo en Caracas, Venezuela, dándonos su visión, su opinión sobre lo que está pasando allí. Seguimos con Andrea, por supuesto, con la entrevista central. Muy bien, muchas gracias, Jessy. Quisimos establecer este contrapunto, ¿no? La visión de un santotomecino, santafesino, que hace 7 años que está viviendo en Caracas y que claramente apoya el régimen del chavismo. Y queríamos también tener la otra voz, la voz de alguien que hace 12 años que vive en la Argentina, que es venezolana, que seguramente ustedes conocerán como Arlina, pero en realidad ella se llama Ángela León Marcano, pero se enteró como 5 años después de nacida que se llamaba Ángela y no Arlina, pero esto es algo más de la anécdota, que está en Santa Fe y que también tiene una visión sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Muchos de ustedes se preguntarán por qué no los pusimos simultáneamente al aire. Ninguno de los dos tenía problemas en esto, pero nos pareció mucho más constructivo que cada uno diera su visión y que ustedes desde el otro lado pudieran ver, pudieran sopesar ambas opiniones, ambas evaluaciones y pudieran sacar algunas conclusiones interesantes. Arlina, muchas gracias. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Al contrario. Bueno, han pasado cosas muy graves este último fin de semana, otro fin de semana de manifestaciones con violencia, la muerte de esta joven embarazada ha sido la noticia, creería que conmovió al mundo, más allá de las noticias que todos los días preocupan y mucho y que llegan desde Venezuela. La situación de la diputada María Corina Machado, lo decía recién Bussato, ella seguramente cuando llegue a Venezuela va a quedar detenida. Sí. Vemos de esta manera cuando se la destituyó como legisladora, ella al mismo tiempo dice, a los gobiernos de la región les dice, la indiferencia es complicidad. Están reclamando una manifestación concreta, digamos, una postura concreta de los gobiernos regionales ante la crisis en Venezuela, una embajada de Estados Unidos en Venezuela que decide no otorgar más visas a ciudadanos venezolanos, salvo algunos casos de excepción que deberán ser acreditados. ¿Cómo se ve a la distancia lo que está ocurriendo en Venezuela por la referencia que ustedes tienen de familias, de amigos que todavía están allá y que están viviendo esta situación, obviamente con muchísima preocupación? No tan de lejos, porque justamente la familia y los amigos y nuestra observación permanente hace que nosotros, por más que estemos como siempre trabajando con la música y con lo que atañe a nuestra cotidianidad, es imposible no tener la cabeza y el corazón en este momento en Venezuela. Yo estuve de acuerdo con Francisco en gran parte de las cosas que dijo, pero hay ciertas inexactitudes en las cuestiones que esgrimió él desde su punto de vista. Perdón, estoy muy ronca. Cuestiones como, por ejemplo, que en el foro penal, quien está llevando a cabo todas las investigaciones de tortura, consignó 40 casos comprobados de más de 1000 denuncias que hay. 40 casos comprobados que llevó ante la Fiscalía y consignó con pruebas, testimonios, pruebas, filmaciones, exámenes, etc.
40. De personas, de opositores detenidos por el régimen. Exactamente. 40. O sea, yo me quiero, por más que el énfasis de Francisco estuvo en que no hay tal violación sistemática de los derechos humanos, yo estoy en absoluto desacuerdo con él, porque es justamente lo que ha llevado a que Venezuela esté pasando por semejante crisis. Nosotros hemos salido de 2 dictaduras en el pasado, y la última fue derrocada por la sociedad civil en el 23 de enero del año 58. Del año 58, cuando pudimos derrocar el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, que vivió después exiliado, gracias mi amor, que vivió después exiliado en España. Evidentemente hay cuestiones que parten de los resultados electorales que recién daba Jessy, ¿no? Un gobierno que gana una elección por un estrechísimo margen, el 1,49% de los sufragios, debería haber tenido, para evitar todo esto, imagino, y esto lo digo desde el sentido común, una actitud conciliadora y de convocatoria a los sectores opositores, a eso iba. Porque bueno, si bien hay 2 países, como nos decía recién Francisco, si bien hay 2 modelos de países, de país completamente distintos, 2 proyectos completamente diferentes, la madurez política indica que deberían haberse conciliado algunas posiciones para asegurar la convivencia, digamos, de los ciudadanos venezolanos, en definitiva. Pero justamente cuando tú tienes 2 puntos de vista tan radicales de uno y del otro, aparte, otra cosa con la que no estoy de acuerdo, no es cierto que la oposición que lidera Leopoldo López, y en este caso María Corina Machado, sea minoría. Eso no es cierto. Sin embargo, no es un punto importante en este momento, porque cuando hay 2 puntos de vista tan opuestos, para eso existe la Carta Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, ¿por qué? Porque se están violando, porque hay un blackout informativo, porque el venezolano solamente sabe lo que dice el canal oficial, que es Venezolana de Televisión, y ahora Globovisión, que fue también comprado por parte del gobierno. También hay marchas y contramarchas respecto de los medios, ¿no? Porque con bombos y platillos hace pocas semanas Maduro anunciaba que habían expulsado el equipo de televisión de CNN del país, y a los pocos días veíamos cómo le daba una entrevista a uno de los periodistas de esa cadena norteamericana, ¿no? Entonces es que también hay un contrasentido. Hay una incoherencia total todo el tiempo, un llamado al diálogo cuando cierras todos los canales de televisión, es decir, los canales de televisión están autocensurados en este momento. Hace poco un grupo de aproximadamente 200 periodistas que fueron además avasallados, hay periodistas presos, Andrea, una mujer periodista del diario 2001 está presa y fueron allanados todos sus derechos humanos sin ningún tipo de previo aviso de nada, allanaron el edificio. De esto hay pruebas. No es que yo lo estoy diciendo porque se dice, están los videos, están las fotos, a mí me llegaron a mi celular de parte de mis primos videos que yo le mandé a la CNN y que también pusieron como parte de la cantidad de material que hay, que lo único que le quedó al venezolano hoy son las redes sociales. Es el Twitter, es Internet y es YouTube. Y a veces. Para poder también hay dificultades para acceder a algunos sitios de Internet. Están de rodillas los dueños de las emisoras de canales de televisión en Venezuela. Porque cuando están pasando las marchas y están ocurriendo los desmadres, como lo decimos los venezolanos, lo que se ve en la televisión son dibujos animados, películas o novelas. Más allá de las imágenes que estamos viendo a medida que va transcurriendo esta charla, de las manifestaciones, de los hechos de violencia que terminaron con más de 30 personas muertas en el último mes, 36, lo cual es una barbaridad. Sobre todo lo que asusta es el nivel de intolerancia que hay, ¿no? Claro. El nivel de intolerancia, y por otra parte, nos gustaría saber, recién le preguntábamos, o Jessy le preguntaba a Francisco, sobre el impacto de esta crisis en la vida diaria. Vos vas al súper y ¿qué encontrás? He hablado con mis hermanas acerca de eso. ¿Qué pasa con el acceso a la educación? ¿Qué pasa con el acceso a la salud? Porque evidentemente no todos los venezolanos son los que van a la plaza, no todos los venezolanos han tomado partido en favor del gobierno de Maduro y salen públicamente a demostrarlo, sino que hay una gran parte de la sociedad que, más allá de que tenga una ideología marcada, está en su casa y sigue con su vida de todos los días, suponemos. Tratan. Sí, yo he hablado con mis hermanas, nosotros tenemos 3 hermanas más, 2 en Venezuela y 1 en Bogotá.
de las que están en Venezuela tenemos una que está a punto de dar a luz su primer bebé. Y en estos días necesitó ir a consulta y hubo un corte de luz de más de 4 horas y fue imposible, para darte un detalle. Y hablé con la otra, que es la menor, y yo le preguntaba, ¿cómo es el día a día del venezolano hoy? Me dice, trabajan como pueden y si pueden. ¿Cómo es eso? Le pregunto, Tati. ¿Eso qué quiere decir? Que los dueños de comercios, si la persona se quiere ir más temprano por una cuestión de seguridad, lo dejan irse más temprano o lo dejan directamente no ir a trabajar. Hay muchos locales que están cerrados, otros se manejan con el día a día, con la inseguridad que provoca, porque el problema no es solamente Caracas, el problema más intenso está en el interior. Y cuando hablamos del abuso de los derechos humanos, estamos hablando de que hay más de 2.000 presos, de los cuales por lo menos 200 están todavía en prisión, hay más de 500 heridos, hay más de 36 muertos, y estamos hablando de una estadística terrible dentro de un gobierno que se supone democrático. Ya no es más si eres chavista, desde mi punto de vista, ya no es más si eres chavista o eres opositor, ya no es más si estás de rojo o estás de blanco. Se están matando a los venezolanos, estudiantes además en su mayoría. Se están acabando con las vidas de las personas que simplemente piensan diferente. Nos están diciendo que se mantiene en línea Sí. Francisco, bueno. y que quiere hacer bueno. algunas consideraciones. No tenemos ningún problema. Francisco, a ver si podemos Hola, verte Francisco. y escucharte. Sí, Andrea, recién desde la producción, bueno, dicen que Francisco está a través de un canal, de nuestro canal, por teléfono, llamó a sus familiares que viven en Santa Fe y está escuchando, bueno, Santo Tomé y Santa Fe. Mientras tanto, mientras establecemos la comunicación con él, porque bueno, quiere responder, también tenemos algunos mensajes de la gente, ¿no? Por de favor, nuestros vamos con eso primero. Que a través de Reporte 2 Veo Santa Fe se comunican con nosotros a esta hora. Lo decíamos recién, un país dividido, una situación completamente polarizada. Gustavo nos dice, estoy escuchando al señor Busato desde Caracas, me provoca indignación, ya que lo que dice es totalmente contradictorio. Hay muchos vecinos, muchos videos, muchas pruebas. Tengo contactos con venezolanos que me dicen que hacen colas para conseguir alimentos. He visto que la policía disparaba a sangre fría contra manifestantes. Entonces, ¿qué nos quiere vender Busato? Por favor, y nos manda un video que después vamos a hacer todo lo posible para poder mandarlo. Digo, no para salir a la defensa, ni uno siempre como periodista trata de ponerse en el medio, pero digo, Busato, señor Gustavo, que recién nos escribe a través de nuestro Facebook, no estaba negando el desabastecimiento que hay en Venezuela. De hecho, creo que fue una de las cosas que cuando le pregunté, remarcó. Claro, ¿cómo es la vida diaria en Venezuela? Cuando vas al supermercado, Francisco Busato nos decía que sí, hay problemas para conseguir algunos elementos. Ahora sí, está en comunicación con nosotros nuevamente desde Caracas, Venezuela, Francisco Busato. Francisco, ¿nos estás escuchando? Sí, hola, buenas noches, otra vez. Bueno, otra vez. Gracias por este contacto. Bueno, realmente nos parece importante, bueno, poder hacer este cruce de opiniones. Me parece que puede ser constructivo, puede servir para que nuestros televidentes tengan un panorama cabal de la situación. Sí, yo me quedé escuchando lo que me gustaría que me diga el nombre de la invitada que se me fue. Arlina, Sí. Mucho gusto. Un placer, ¿cómo estás, Francisco? Encantado, bien, mi amor, mucho gusto. Igualmente. No, yo coincido en varias cosas con ella y bueno, por ahí los tiempos de televisión no permiten que uno se pueda explayar. Yo te repito, o sea, hay problemas de desabastecimiento y hay otros tantos problemas en Venezuela de insumos y otras tantas más. Ahora, yo creo también que, y viví en carne propia en el trabajo, lo que cuenta Arlina, de que la gente no va a trabajar o le dicen que se quede en la casa por problemas de seguridad. Ahora, ¿quién quiere la violencia en Venezuela hoy? ¿Quién quiere que haya situaciones de caos en la calle para que la gente no vaya a trabajar? O sea, pensemos que un país, si la gente no va a trabajar, si las pocas fábricas que hay en Venezuela, porque en Venezuela se importa casi todo lo que se consume, porque es un país que no tiene una producción nacional fuerte, salvo el petróleo, no hay muchas fábricas, que ese es algo que el chavismo no ha logrado resolver en 15 años de gobierno. Si a ese país que tiene poca infraestructura, para colmo, se le paralizan las calles, se le paralizan
el tránsito, y vamos a decir que la calle es un caos, el que peor el más perjudicado en mi punto de vista es el gobierno, porque además de que mucha gente le pide que vuelva a la calma, la situación de la calle es un caos. Entonces yo creo que ha habido actos muy violentos también de parte de la oposición y han sido juzgados por los mismos, algunos líderes de la oposición. Yo le digo que sí sostengo que Leopoldo López y María Corina Machado no tienen una representatividad muy grande. Ellos hoy llaman a la gente a la calle y mucha gente sale a las marchas porque no quiere el chavismo, pero en las elecciones a presidente María Corina Machado no sacó nada de votos. Los que sacaron los votos fueron Capriles Radosky y el gobernador del estado Zulia. Francisco. María Corina Machado y Leopoldo López no tienen un caudal de votos muy importante. Yo creo que eso ¿Él me se escucha? sabe en Venezuela. Es mi opinión y respeto mucho la de ella y coincido en muchos puntos. A ver, porque si no queda como que uno dice, no, está bien, que se jodan. No, acá hay problemas en Venezuela que todos queremos que se resuelvan para vivir en paz. Ha habido abusos del gobierno también. Hay 16 policías detenidos, acusados, con pruebas, como quizás puede ser alguno de esos videos que están enviando o que se han visto, acusados de disparar a la gente en las marchas. Hay 16 policías detenidos. Yo no sé si alguien dice de eso. Y ojalá que esos policías vayan presos y queden detenidos por 40 años. Ojalá, o por el tiempo que tenga que ser. Tú me escuchas, ¿verdad? Sí, te escucho perfectamente. A ver, más allá del tema político, vamos a corrernos los dos un poquito del tema político, porque es para discutirlo durante semanas o meses. Nosotros ya no tenemos tiempo limitado. Ya no tenemos sí, casi tiempo. Yo te quiero hacer una pregunta y que te pongas la mano en el corazón. Más allá de los problemas políticos o desde donde tú consideras que sale la violencia, para lo cual yo estoy en desacuerdo de dónde sale, mi pregunta es, ¿no le corresponde a un gobierno que se dice democrático parar la locura en vez de echarle nafta al fuego? Sí, por supuesto que le compete al gobierno parar, pero yo te quiero decir algo, mi amor, y con todo, con la mano bien en el corazón. Hay gente que tiene que ir presa por los actos delictivos que han ocurrido. Estamos en de acuerdo cualquier en país eso. del mundo, un vándalo que va, quema un establecimiento público, quema una universidad, prende fuego un camión de alimentos, prende fuego un supermercado, va preso. Pero en eso estamos de acuerdo. Ha habido gente detenida injustamente y ha sido liberada, y me solidarizo con los periodistas y con las personas que han sido detenidas injustamente. Pero hay mucha gente que tiene que estar presa porque están haciendo actos vandálicos, no podemos defender a esa gente. Pero estamos de acuerdo, yo estoy de acuerdo contigo en eso. Pero jamás vas a poder igualar el valor de esos actos vandálicos con 36 vidas, de las cuales la mayoría son estudiantes, que fueron además con pruebas asesinados por colectivos paramilitares. Mi punto, yo quiero que encontremos tú y yo un punto en que podamos estar de acuerdo, porque de lo que estamos discutiendo sigue siendo un tema político. Aunque los dos estamos de acuerdo en que la gente que está haciendo, por un lado actos vandálicos y por el otro asesinando, tienen que estar presos. No tiene que haber presos políticos en Venezuela, no tiene que haber un Simonovic casi 10 años preso. Entonces, mi punto donde yo me paro hoy como venezolana es, yo hago, en estos días casi no podía dormir y me puse a hacer una analogía y le pido perdón inclusive a las mujeres a las que pueda tocar la susceptibilidad de lo que voy a decir. Pero yo me hice esta analogía. Una mujer se casa con un hombre enamorada y el hombre la corteja. No nos olvidemos que Venezuela tiene nombre de mujer. Y el hombre la corteja y le enamora y le lleva flores. Y de la noche a la mañana, vamos a ponerlo así, este hombre se convierte en un violento de género. ¿Tiene esa mujer que seguir casada con ese hombre? Entonces, ¿tiene Venezuela derecho o no de buscar los mecanismos por la vía democrática, de hacer un cambio, de buscar lo bueno del chavismo que lo tiene y de buscar lo bueno de la oposición que también lo tiene? No nos detengamos en si quemaron o no un colectivo, sino que mataron a 36 personas en medio de una locura que no debería ni siquiera estar ocurriendo. En un país donde se han muerto 24.000 personas en un año por la inseguridad, Francisco. Mira, tú lo debes vivir todos los días en Caracas, pero estoy segura. Yo vivo en Venezuela, la inseguridad es un problema serio que el gobierno también debe atacar. Ojo,
Yo no estoy negando los problemas que tiene Venezuela. Lo que yo te digo, mi amor, y con todo el respeto, es que de los 36 muertos que tú dices, la mayoría no son estudiantes que han muerto a manos de la policía. Te invito a que ingreses a internet, hay artículos escritos con los nombres, apellidos, fotos de cada una de las víctimas, de las 36 víctimas, y vas a ver que la mayoría no son estudiantes. Está muy bien, pero eso justifica... Mira, escúchame, aunque hayan matado un solo estudiante, estoy en contra, estoy en contra de cualquier muerte, yo también estoy en contra de cualquier muerte, pero el gobierno ha intentado establecer un diálogo. No, eso no es cierto, Francisco, eso no es cierto. Pero, mi amor, mi vida, ellos dicen, probablemente algunos sectores del chavismo así lo deseen, ellos lo dicen, pero el accionar en la calle no dice que necesitan que haya un diálogo, porque yo te aseguro que si la Guardia Nacional de Venezuela hoy se desarma en la calle, se desarman los colectivos paramilitares y hay una voluntad de diálogo en el accionar del gobierno, más allá de las palabras, yo te aseguro que van a poder encontrar un punto donde por lo menos comenzar a esgrimir las diferencias para encontrar puntos de acuerdo. Yo coincido contigo, y si quieres, y yo para dejarte a ti y despedirme también, no redundar, yo quiero hacer otra aclaración simplemente. Después de la elección de Maduro, que ganó por nada, por muy poco, hubo una elección en Venezuela que fue para los alcaldes y consejos de aquí, a nivel local, se dan las elecciones más de base, y el chavismo ganó por un 54% y ganó la mayoría de las alcaldías. ¿Con esto qué quiero decir? Que más allá de Maduro, de los dirigentes de máximo poder, digamos, hay en los sectores de base, digamos, en los gobiernos locales, también hay una adhesión al chavismo en la mayoría de los venezolanos, que vamos a decir que no es el 80%, no lo es, será un 54, un 53, un 50 o hasta menos, vamos a decir que te doy eso, pero ¿sabes lo que yo siento? Lo que yo hablo con los pobres en Venezuela, que los pobres en Venezuela no encuentran todavía en la oposición una propuesta superadora al chavismo. Tú dijiste hoy una cosa que lo dicen muy pocos opositores. Hay que rescatar lo bueno del chavismo. Y lamentablemente no todos los opositores ven eso que tú estás viendo. Y yo te felicito porque aquí lo que hace falta es una propuesta que supere a esto. Si quieren que el chavismo salga, tienen que hacer una propuesta superadora. Porque ¿sabes cuál es el miedo de muchos pobres que no son chavistas, que no han votado por Chávez? Que cuando vuelva la oposición, si vuelve a gobernar, vuelvan a pasar la miseria que pasaron antes de Chávez, que tú sabes que antes de Chávez era mucho peor la miseria que había en Venezuela. En eso no estamos de acuerdo. Yo tengo, por primera vez lo voy a decir públicamente, pero bueno, ya que estamos en el contexto, yo tengo 45 años de edad y solamente 12 viviendo en Argentina. Yo viví toda mi vida en Venezuela y yo viví el gobierno los dos gobiernos del señor Carlos Andrés Pérez. Y el primero de ellos había una abundancia en Venezuela donde se podía vivir dentro de todo con muchísima abundancia de todas las cosas, dentro de todos los defectos que también tenía su gobierno, porque no puedes tener un gobierno paternalista tanto tiempo sin que eso traiga consecuencias. La nacionalización del petróleo la hizo el señor Carlos Andrés Pérez en el año 73, no la hizo Chávez, ¿entiendes? Entonces yo comprendo, yo te entiendo, yo sé que el modelo trata de rescatar cosas, pero hoy, Francisco, la discusión no es esa. La discusión es que hoy en Venezuela la gente no se puede expresar libremente, la gente está siendo asesinada. No me digas eso porque eso no es así, mi amor. Bueno, en Venezuela la prensa, los diarios más importantes de Venezuela, tú los conoces, el Nacional, el Universal, son opositores al gobierno y hay radios que también, no digamos que en Venezuela no se puede expresar, la gente. Pero están presos, Francisco. Metieron hace 3 días presa a una periodista del 2001. Eso no es poder expresarse. Francisco, Arlina, yo les agradezco muchísimo este intercambio de opiniones. La verdad que me parece que ha sido muy constructivo. Me alegro que ustedes se hayan conocido a través nuestro. Él es muy simpático. Ojalá que se puedan... Cuando vas a Santa Fe nos tomamos una cerveza y hablamos un poco más. Ojalá se puedan encontrar y puedan seguir charlando de esto. Nosotros se nos termina el tiempo. Estamos seguramente les agradezco, yo me despido, les agradezco mucho el espacio y le agradezco a Arlina la amabilidad para conversar y estoy seguro que con ella tengo un montón de puntos en común, como los tengo con un montón de venezolanos que no son chavistas. Yo no me considero un chavista radical, al contrario, tengo muchas críticas a este gobierno, pero también intento ver la violencia que se ejerce en los sectores de oposición y es lo que intento reflejar a veces para que no quede en el tapete solamente lo que se ve en Argentina. Le agradezco y un abrazo grande a
a la amiga venezolana, ya nos conoceremos en persona. Bueno, Igualmente, muchas gracias, chao, gracias chao, un Francisco. gusto. Gracias Hasta luego. Arlina, Al contrario. seguramente se va a repetir esta charla, obviamente también podremos contar con Francisco, queremos ser testigos del encuentro, obviamente, bueno, para ver de Cantaremos qué una manera... canción y bajaremos un par de cambios y nos ponemos a construir. Seguro, de eso se trata. Muchas gracias por Al haber contrario. aceptado nuestra invitación.